En plena lucidez, del libro 9 segundos, del cielo al suelo, de Walter Gerardo Greblach. Tevi levantó la cabeza, dirigiendo sus ojos hacia el ventanal que cubría la fachada oeste del aula magna del FIU. Luego, los posó sobre el campus desbordado por la joven primavera. Una bandada de gorriones y un solitario cuervo, sumergidos a medias en la fuente, inflaban sus plumas y aleteaban tirando agua para todos lados. Esteban Rodríguez, sin dejar de mirar al exterior, dijo en voz baja y muy ligero de cuerpo: 3.213.573. Para ser más exactos, .7421. El examinador agarró el libro que estaba sobre su escritorio, chequeó la respuesta, miró al joven con incredulidad y volvió a revisar la solución del problema. Era una complicada ecuación matemática que a cualquier estudiante destacado de cursos superiores le tomaría de 20 minutos a media hora resolver. Aquel muchacho del segundo año le enrostró el resultado final con una precisión escalofriante y en solo 40 segundos. «Escribe en la primera hoja las soluciones, por favor. No hace falta que me las diga», dijo el catedrático entre molesto y cohibido. No era alumno suyo, pero accedió a tomarle el examen a pedido de un colega amigo, ausente por enfermedad. Había casos extraordinarios en los cuales se aceptaban este tipo de test individual. El estudiante elegido debía tener una contundente razón para este privilegio. Al profesor no le pareció que Rodríguez sufriera de los trastornos que su compañero le había descrito. Se acomodó en un sillón y estudió el legajo con detenimiento. El maldito era un verdadero genio. En su vida había visto calificaciones como estas. Aún no repuesto del efecto que le produjo descubrir tamaña inteligencia, se paró, haciéndose el distraído, como a 3 pasos a espaldas del joven. Desde allí observó perplejo cómo Rodríguez resolvía 9 de las 10 interrogantes restantes, utilizando poco más de 8 minutos. El profesor levantó su campera del respaldo de una silla y se dirigió hacia la puerta, moviendo la cabeza en un gesto de incredulidad. Ahora tendría que pensar qué hacer con la hora y 50 minutos que le iban a quedar libre. No debería preocuparse por ello, porque el problema número 11, el más sencillo de todos, le iba a insumir al chico 1 hora 40 minutos. Estiró la mano agarrando el cuestionario que Tevi le devolvía. La mirada perdida y turbia del muchacho lo impresionó. Se despidió balbuceando un ininteligible «buenas tardes» y bajó atolondradamente las escaleras. El hombre no necesitó recurrir al libro para comprobar el resultado de la última ecuación. Los números eran difíciles de descifrar. A medida que avanzaba en la resolución se iban deformando hasta transformarse, al final, en líneas rectas, sin sentido. Pasó a media cuadra del auto de sus padres. Ellos no lo vieron. Él no los conoció. Agarró el Boulevard Biscayne y caminó sin pensar a dónde se dirigía. Avanzaba con furia, como si algo impostergable lo estuviera esperando. Cuando los primeros astros pincharon el firmamento y las sombras se ensancharon convirtiéndose en noche, el joven surcaba barrios y baldíos con la vista fija en el horizonte. 10 años antes, buscando el paraíso, Toby comenzó a rodar su pesadilla. Nació en el 81 en la pequeña Habana, un populoso barrio cubano pegado al downtown de Miami. Hijo único, de madre argentina y padre cubano, llevó una vida apacible, con las obligaciones mínimas exigidas a un muchacho de su edad: concurrir al colegio y graduarse. Tuvo 2 novias y un perro, a quienes trató con la misma deferencia. Más que nada para no contradecir a sus viejos, jugó al fútbol, al béisbol y hasta llegó a tocar el cello en la filarmónica de la escuela. Supo de su vocación por no ser nadie
cuando faltando 3 meses para terminar el secundario, le daba lo mismo alistarse en el Army, hacer algún cursito en el Miami-Dade College o irse a trabajar a un McDonald's. Jamás llegaría a tomar tal decisión, pues al anochecer del día 19, en el 6º mes del 99, su existencia daría un brusco coletazo. En el momento en que el 747 de Air Jamaica, con destino a Kingdom, encendió las turbinas en el aeropuerto internacional de Miami, una fina y persistente lluvia empapaba la pista central. Esteban Rodríguez y otros 27 estudiantes del curso final del South Miami High School se disponían a realizar el tan esperado viaje de promoción. El avión carreteó los primeros 1000 metros, aparentemente sin problema alguno. 2 kilómetros lo separaban del grueso muro de concreto que corría paralelo a la autopista, bordeando la parte sur del aeropuerto. Faltando unos 900 metros, Tevi intuyó que algo realmente malo estaba sucediendo. A esa velocidad ya tendrían que haber levantado vuelo. Las caras de terror de sus amigos le indicaron que no era el único que pensaba así. Comprendió que debía actuar con rapidez. Escasos segundos lo separaban de la colisión. 3 metros más atrás se hallaba la salida de emergencia. Saltó sobre los asientos y la destrabó. Hizo señas para que lo siguieran y salió al exterior, desplazándose en 4 patas sobre la mojada ala del avión. Solo 2 o 3 personas lo imitaron. Miró hacia abajo y esos 7 metros de altura se le hicieron 20. La pared se acercaba a 300 kilómetros por hora, los ojos húmedos por la lluvia y el horror. Siempre eludió tomar decisiones importantes, de esas que involucraban su futuro directamente. Se sorprendió con la celeridad con la que estaba actuando esa vez. Entornó los párpados, apretó los dientes y se dejó rodar al vacío. Hubo solo 7 sobrevivientes, ningún compañero del colegio. A él lo cosieron de pies a cabeza, quedó entubado e inconsciente por 1 mes y medio. Al despertar, a duras penas reconoció a sus padres. Le costaba muchísimo concentrarse y articular una frase. Cuando lo lograba, sonaba gangoso y bobo. Pasaron las semanas y un buen día volvió a su casa. Tenía la dolorosa conciencia de que todos lo trataban con lástima, como si estuvieran en presencia de un auténtico mogólico. Luchaba lo imposible para demostrarles lo contrario, pero cuando se movía o abría la boca, las miradas piadosas lo humillaban, deprimiéndolo. Una madrugada, 3 meses después de que saliera del hospital, despertó sobresaltado. La tormenta tropical Elena arremetía contra la ciudad. Una inmensa rama de palta se había desprendido golpeando con estrépito la ventana del joven. Pasado el susto inicial, se sentó en la cama. Lo sobrecogió un sentimiento de libertad, de nitidez mental. Como si la telaraña gomosa que empantanaba sus ideas se hubiese fumado. Se sintió feliz, curioso, excitado. Hasta sus movimientos eran ahora ágiles, decididos. Entre los libros de una estantería empotrada arriba del televisor sacó uno de cubierta negra, El Aleph, de Jorge Luis Borges. Nunca pudo comprender la erudita prosa del ginebrino. Sin embargo, aquella noche lo leyó de cabo a rabo en apenas 2 horas y media. Lo embargaba una acuciante sed de conocimientos. Siguió con un tomo de álgebra y uno de geometría. Parecían tan simples y elementales que los dejó por la mitad. Como a las 7:30 de la mañana se vistió y, estando ya dispuesto a concurrir a la biblioteca pública, se encaminó hacia la puerta de calle. Giró el picaporte y entonces todo retornó al oprimente color gris. Sus pupilas se aguaron y, lleno de frustración, se abandonó sobre el sofá del living por el resto del día. Recorrió angustiado las jornadas siguientes, esperando se repitiese el milagro. Nada pasó, mas constató espantado que su retardo mental había aumentado un poco después del extraño suceso. Una siesta
en que dormía plácidamente, ayudado por un par de somníferos, las alarmas contra incendio del edificio se dispararon. Abrió los ojos, encontrándose nuevamente con la hermosa claridad. Supo entonces que, despertando bruscamente de un sueño profundo, accedía a una capacidad cognitiva muy superior a la que poseía antes del accidente, y que el tiempo que duraban esas etapas se iban reduciendo a medida que aumentaba su discapacidad. La ciencia médica no pudo explicar estos pantallazos de genialidad, y Tevi, tras centenares de agotadoras revisiones, decidió abandonar la clínica, donde lo observaban como un raro fenómeno. Fue allí cuando se prometió que disfrutaría hasta el último segundo de estos despertares. Comprendió a Charlie Gordon, aunque se identificó con el ratoncito Algernon y su continua lucha por descifrar el laberinto en aquel célebre libro. No le fue difícil conseguir una beca para estudiar física en la Universidad Internacional de Florida. Lo autorizaron para cursar vía internet. Solo tendría que ir 2 veces al año para rendir los finales. Pudo coordinar al límite sus despertares con los exámenes. Se las rebuscó para aprobar el primer año con las calificaciones más altas en la historia de esa casa de estudios. Pasaba las noches en un estado de sonambulismo, caminando torpemente de una pared a otra de su habitación, intentando mantener una mínima concentración. Al principio contaba del 1 al 100, y ya en los días finales apenas lograba terminar la primera decena, repitiendo con voz trabada una y otra vez el conteo. Cerca de las 6 de la mañana caía exhausto en la cama y 6 horas después, la potente chicharra de un reloj digital, especialmente preparado, lo lanzaba a esos momentos, cada vez más cortos, de vida normal. La tarde final de aquel fresco viernes de marzo, con el que comienza esta historia, Tevi se vistió rápidamente con un elegante traje Armani, conseguido por sus padres en una tienda de ropa usada. Salió corriendo, saludó a su madre que tomaba mate en el comedor y le acercó un sándwich de jamón y queso que guardó en el bolsillo del pantalón. Ella le recordó que lo esperarían a la salida del examen. Trotando, llegó a la parada de bus y se tomó el 3, que lo dejaba a 2 cuadras del complejo universitario. Caminó y caminó, atravesando todo el Southwest, Kendall, Homestead, y al llegar a Key Largo, el primero de los cayos, al umbral de la medianoche, se desvió del camino, internándose en la tupida vegetación de los Everglades. A la orilla de un pantano, el joven hizo un colchón con hojas secas y se echó a descansar. Despertó espantado al sentir un terrible dolor en los tobillos que le calaba hasta los huesos. Bajó la vista para descubrir a 2 caimanes que lo arrastraban, uno por cada pierna, hacia lo profundo del manglar. La nuca raspaba la hierba mojada, el agua superaba su cintura y los coletazos de los saurios se escuchaban como único sonido de fondo. No opuso resistencia. Ya nada podía hacer. Pero el muchacho no sentía la presión de las fauces desgarrando sus pantorrillas. Miraba subyugado el cielo, la luna en cuarto creciente y el mismo centro del universo, la Vía Láctea desparramando belleza. Una bandada de patos trasnochados surcó el espacio. Una estrella fugaz se descolgó zambulléndose en el mar Caribe. Tevi disfrutó de esos segundos de infinita libertad, y al momento en que sus pulmones comenzaban a llenarse de agua, agradeció al Creador por permitirle transitar su final de la forma más digna posible, imbuido en una lucidez tan plena. En plena lucidez, del libro 9 segundos, del cielo al suelo, de Walter Gerardo Greulach.